Dicen que la forma más inteligente de aprender es verse reflejado en la experiencia ajena, y eso también aplica para los países. A veces, los problemas que una nación enfrenta son parecidos a los que otra ya experimentó, y analizar las formas en que les dio solución puede llevarnos a encontrar nuestro propio camino para resolverlo. Por eso, en este video vamos a dar la vuelta al mundo para conocer algunas cosas que México podría aprenderle a otros países. Más allá del debate por la reforma educativa, hay un hecho irrefutable. La educación en México, en general, es de baja calidad. Basta ver los resultados de la prueba PISA, donde solo el 1% tiene los conocimientos necesarios para pasarla con buenos resultados. Mientras tanto, países como Finlandia, Singapur y Canadá pasaron en pocos años de tener un rendimiento bajo a ser los primeros lugares mundiales en calidad educativa. ¿Pero qué están haciendo que nosotros no? Veamos. De Finlandia e incluso Brasil podemos aprender las políticas para disminuir la desigualdad educativa entre clases sociales. En Finlandia, las escuelas son públicas y gratuitas, por lo que asisten niños de todos los niveles socioeconómicos, todos tienen comedores con almuerzo sin costo y el material escolar también es gratuito y proporcionado por el gobierno. Mientras tanto, en Ceará, Brasil, si una escuela está arriba en el ranking estatal, recibe más dinero, pero no puede gastarlo en sí misma, sino que debe invertirlo para ayudar a otra escuela con malos resultados. Otro punto que necesitamos aprender es el apoyo al desarrollo profesional de los maestros, y un buen ejemplo es Singapur. Ahí, los maestros graban algunas de sus clases y cada semana se reúnen con sus compañeros, miran los videos, los analizan y establecen cuáles son las mejores prácticas. Además, cada maestro es enviado a recibir 100 horas de actividades o cursos de desarrollo profesional por año. Y claro, en esos países la profesión de maestro es prestigiosa y bien pagada. Por ejemplo, en Canadá los maestros reciben una de las pensiones más altas para funcionarios, alrededor de $48,000 canadienses al año, y un salario medio de $80,000 anuales. Mientras en México, solo el 4% de los jóvenes de 15 años esperan ser maestros cuando tengan 30, cosa que nos sorprende porque los profesores del país son los que más trabajan de la OCDE y de los 8 que menos ganan. Finalmente, en cuanto al modelo educativo, México podría adaptar el de Finlandia, que se basa en estrategias para fomentar el aprendizaje para la vida en lugar del machete. Ahí, los alumnos tienen pocas clases al día y no tienen presión de exámenes, pues en cambio, se busca desarrollar su curiosidad a través de proyectos en los que aplican distintas disciplinas. Al final de cada curso, los profesores se reúnen para analizar el desempeño de cada alumno y a los que van mal, en lugar de una mala nota, les dan asistencia personalizada. A los millennials mexicanos se les critica porque no quieren tener hijos para no sacrificar su desarrollo laboral, pero es que las políticas de apoyo a los padres trabajadores tampoco ayudan. Para empezar, la ausencia de maternidad es muy corta, 6 semanas antes y después del parto. Y a excepción de la Ciudad de México, en ningún estado se contempla la ausencia laboral del padre. En ese sentido, podemos aprenderle mucho a algunos países europeos. En Suecia se otorga un total de 480 días de ausencia laboral al tener un hijo, que equivalen a un año, casi 4 meses. Y no solo para la madre, el padre tiene además 90 días de permiso pagados al 80%. Al mismo tiempo, en Finlandia la madre tiene derecho a 105 días hábiles de permiso de maternidad, el padre tiene 54 días de licencia y las parejas pueden dividirse un periodo adicional de más de 5 meses de permiso. Además, hay una red de guarderías especializadas y altamente subsidiadas donde pueden dejar a sus hijos para ir a trabajar. Un tercer tema es el uso de fondos y como ejemplo tenemos a Noruega, un país petrolero igual que México. La diferencia es que ellos sí han sabido aprovechar durante décadas sus ganancias y por eso hoy tienen una de las economías más estables. Verás, todos los ingresos petroleros que los noruegos han obtenido desde los 80s a través de Statoil, la productora de crudo estatal, y de impuestos de otras compañías, los guardan en un fondo, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega. Luego, parte de ese dinero lo destinan a inversiones alrededor del mundo, que a su vez le generan más dinero. Imagínate, tienen inversiones en 9,000 compañías distribuidas en 78 países y controlan el 1% de todas las compañías del mundo y el 2% de las europeas. Claro, no son inversiones de riesgo. Al contrario, todas las operaciones se hacen de forma muy transparente y acompañadas de análisis de los académicos y analistas de su banca. Al final, una pequeña parte de las ganancias se destina al gasto público y el resto se guarda otra vez en el fondo. Y con este mecanismo han logrado acumular más de 894,000 millones de dólares que piensan utilizar para mantener al país cuando se le acaben las reservas de petróleo. En cuanto a las drogas, en México 4 de cada 10 presos por delitos relacionados a este tema fue detenido por poseer sustancias en cantidades pequeñas, apenas para el consumo personal. Mientras se criminaliza a los consumidores, la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 250,000 víctimas en los últimos 2 sexenios. Así las cosas, urge buscar estrategias alternativas para resolver el problema, y una buena inspiración
puede ser Portugal. En 2001, el gobierno de ese país redujo drásticamente las penas contra la posesión y el uso de todas las drogas. Desde entonces, si te detienen con una cantidad menor a la necesaria para consumir por 10 días, no te llevan a la cárcel, sino que te canalizan con el Comité para la Disuasión del Uso de Drogas, que decidirá si te dejan ir con una advertencia o te piden que lleves uno de los tratamientos que ofrece el Estado, que van desde atención psicológica hasta el suministro de medicamentos. Y los resultados han sido asombrosos. Desde que la política entró en vigor, las muertes por sobredosis se redujeron en un 80%, las infecciones de VIH pasaron de 1.016 por año a solo 56 y las autoridades portuguesas pudieron enfocarse en perseguir otros delitos que dañan mucho más a la población. Finalmente tenemos al cáncer de México, la corrupción. Una de las claves que ayudó a Singapur a convertirse en potencia mundial en solo unas décadas fue terminar con la corrupción. Y aunque su autoritarismo ha sido criticado por las limitaciones de la libertad de expresión y la brutalidad de las penas estatales, hay algunas partes, repito, solo algunas partes de su estrategia que podemos rescatar. Para empezar, la creación en 1960 de una oficina de investigación de prácticas corruptas que tiene amplia independencia, recursos y libertad para investigar. También están las altísimas penas. Imagínate, un soborno basta para pasar varios años en la cárcel, una multa de $70,000 y la pérdida del cargo. Y mucho ayudan las constantes campañas de concientización y los programas educativos que hacen que la corrupción sea percibida como el máximo deshonor. Además, para evitar la tentación, los funcionarios públicos tienen salarios muy altos. Por ejemplo, el primer ministro gana $650,000 anuales, el doble que el presidente de Estados Unidos. Pero a cambio, tienen controles de productividad muy estrictos, auditorías sin aviso y políticas como la rotación de cargos menores para evitar lazos corrompibles. Y ha funcionado. No en vano, Singapur ocupa hoy el lugar 7 de 172 en el índice de transparencia internacional. Ahora, todos los países son diferentes por su cultura, herencia histórica, geografía y población, por lo que estas políticas no funcionarían idénticas en México. Pero en general, la experiencia universal nos da una buena base para empezar a pensar en políticas diferentes que sean mucho más eficientes que las que tenemos hasta ahora. A fin de cuentas, si con las acciones adecuadas otros países han conseguido terminar con problemas tan complejos como la desigualdad, el rezago educativo, las adicciones y la corrupción, nosotros también podemos, solo nos falta encauzar el rumbo. Espero que te haya gustado este video, si fue así no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. También te invito a que en los comentarios de acá abajo me cuentes qué otras políticas públicas conoces que México podría implementar. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos des me gusta en Facebook, en Instagram, en Twitter y que visites mientras tanto en México.mx para conocer qué es lo que está pasando en nuestro país. Aprovechar durante décadas, desde los 80. Distribuidas, no, ya se me vino el c***. Y controlan en un... si controlan en un las constantes campañas de concientización. Y controlan en 1%.